Guillermo, bienvenido a el Colegio Mayor de San Bartolomé. Es un gusto para nosotros poderlo tener aquí. Usted como bartolino, Guillermo, cuéntenos a qué promoción pertenece y qué recuerdos llegan a su corazón cuando llega nuevamente a su colegio. En primer lugar, padre, agradecido, un placer estar aquí con ustedes y con la comunidad bartolina. Soy Guillermo Guzmán, de la promoción de 1983. Me siento honrado de estar regresando a este colegio donde pasamos nuestra infancia, adolescencia. De alguna forma los recuerdos son muchísimos y obviamente de agradecimiento con la comunidad bartolina, con la Compañía de Jesús, y dispuesto de alguna forma a entregar experiencias, compartir saberes con toda la comunidad. Gracias, Guillermo. Precisamente, Guillermo, desde tu experiencia y leyendo la realidad actual, ¿cuáles crees tú que deben ser las transformaciones que tienen que ocurrir en los colegios y en las universidades precisamente para poder responder de la mejor manera posible a tantas realidades y necesidades que se nos presentan? Padre, es una pregunta pertinente justamente ahora que tenemos cambio climático, que tenemos pandemia, que tenemos la virtualidad. El futuro de la educación va en ese sentido de ser algo híbrido, presencial y remoto, pero también inclusivo por medio de la realidad virtual, por medio de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas. Ya el colegio tomó un paso hace varios años, porque en mis tiempos, en el 83, era un colegio masculino, ahora es mixto. Eso de que nos habla de la inclusión, de la diversidad. El colegio a futuro puede expandirse por la virtualidad, pues ya no solamente varones y hembras o niños y niñas, eventualmente podría atender a jóvenes, a señores, a señoras, incluso incursionar, si se quiere, en cursos técnicos, preparación para el trabajo, porque con la realidad virtual hoy en día una persona puede hacer una cirugía desde un lugar remoto, puedes operar un dron, lo hemos visto, digamos, pues para muchas aplicaciones, puedes manipular una máquina, puedes, digamos, conectar en red pues muchos aparatos, muchos computadores. Entonces generar, digamos, inclusión, generar cursos técnicos, porque ahorita la educación nos debe preparar para los nuevos trabajos. Como todo va a ser remoto, pues desde niños, esa parte remota, pues tenemos que educarnos en ello. Entonces, cumpliendo con lo que ahora está muy en boga, que son los ESG, los Environment, Social and Governance, o sea, ambiente, sociedad, inclusión, diversidad. Muy importante, y como les decía, ya el colegio lo comenzó, entonces es cuestión de seguir avanzando en ello, tener ese paradigma de que pues uno nunca para de aprender. El bartolino que está regresando, por ejemplo, ahorita a estas aulas, se siente complacido y de alguna forma puede darle de regreso a su comunidad algo de esos saberes y esas experiencias que ha recolectado. Gracias, Guillermo. Pues precisamente la experiencia del aula abierta que tendremos próximamente con tu ayuda, pues porque contigo vamos a inaugurar el aula abierta. Precisamente, Guillermo, ¿cómo el aula abierta, estos temas que nos vas a compartir, estos saberes que tú nos vas a compartir con la comunidad educativa, con quienes te van a ver, cómo esos saberes entran en armonía precisamente con esa concepción de educación que tienes tú del futuro? Pues es una pregunta muy pertinente y, como les digo, resalto el honor que siento de estar aquí con ustedes, de estar de alguna forma abriendo el aula abierta, porque en este momento Colombia se ha posicionado, y toda Latinoamérica,
como un punto geográfico de mucho desarrollo, de mucha potencialidad, en virtud de muchas cosas, en virtud de los problemas que se convierten en oportunidades de cara al 2030. Recordemos que hay unos objetivos de desarrollo sostenible que definió la ONU, son más o menos 17, con unos 140 subtemas que se refieren al cambio climático, como les decía, al agua, a la inclusión financiera, por ejemplo, a la diversidad, a la equidad de género, todas estas cosas. Entonces, en la primera aula abierta, en la cual me siento honrado de haber sido invitado por ustedes, vamos a hablar justamente de los principios del emprendimiento y de cómo el emprendimiento debe hacer impacto en nuestra sociedad, debe resolver problemas reales. Seguramente no queremos de pronto más Facebooks porque nuestra especie puede sobrevivir sin Facebook, pero sí necesitamos cuidar el agua, el clima, la inclusión financiera, la equidad de género, que son los temas que, a los cuales me estaba refiriendo. De manera que abrir el aula significa simplemente es entrar de lleno con la realidad. Y Latinoamérica, Colombia, están posicionados para ser los futuros hubs de emprendimiento, para resolver tantos problemas que posiblemente afronta el 95% de nuestra población, a diferencia de otras geografías donde los emprendedores están más enfocados en problemas más de nicho, del 10% de la población, porque ya tienen un camino recorrido. Aquí en Colombia tenemos mucho por recorrer y es justamente el foco, y creo que es el propósito de una buena educación, que los alumnos lleguen a ser emprendedores, fundadores de sus propias empresas, que no tengan el paradigma de salir a trabajar 20 años en una empresa o en una corporación, porque de alguna forma se malgastan esos saberes, esos aprendizajes, esa educación muy en línea con el paradigma de ser más para servir mejor. Gracias, Guillermo. Pues nos has hablado concretamente de un tema muy importante y es todo lo que tiene que ver con el emprendimiento. En nuestra educación, Guillermo, nos enseñaron a administrar riqueza, no nos enseñaron a hacer riqueza. Y me parece que este tema del emprendimiento pues va a ser muy pertinente para que nuestra comunidad bartolina pues se enriquezca y pueda dar pasos para convertirse en grandes emprendedores. En ese sentido, Guillermo, ¿cuáles son tus expectativas con el encuentro con los bartolinos que un día fueron como tú? ¿Qué esperas de ellos? ¿Cuál es esa expectativa? Bartolinos que próximamente ingresarán a la universidad. Padre, muchas gracias por una pregunta muy pertinente y además gracias al colegio y a la comunidad bartolina por todo este avance que han generado al incluir la cátedra de emprendimiento en el pensum académico. Porque básicamente un emprendedor lo que hace es reducir fricciones, solventar problemas reales. El emprendedor se enamora del problema, no de la solución. Por ejemplo, en el siglo pasado los bancos se centraron en sus productos y salían a comercializarlos y filtraban al que podía tener. Hoy en día las fintechs, que son emprendimientos de tecnología financiera, se centran en el cliente. ¿Cuál es su dolor? Digamos, hablando metafóricamente, ¿cuáles son los problemas? ¿Cómo podemos reducir la fricción? Y eso ha generado, por ejemplo, la inclusión financiera. Te puedo abrir en el celular una cuenta, puedo generarte contratos inteligentes. La industria de los seguros, ya no tienes que contratar un seguro por un año. Existen los nano seguros porque yo no necesito asegurar, por decir algo, mi carro si lo voy a tener en casa por 6 meses. Entonces compro un nano seguro por días, por semanas, por medio año. Entonces básicamente el emprendimiento es eso: reducir fricciones, resolver problemas reales de un nicho de la población que tiene un problema, sabe que tiene un problema y busca activamente solucionar ese problema. Muy bien, Guillermo. Muchísimas gracias. Ya para ir cerrando, Guillermo, ¿cuáles son las actividades laborales y académicas a las que te dedicas en estos momentos y qué papel ha jugado la espiritualidad ignaciana en el crecimiento personal de Guillermo? Gracias, padre, por esta pregunta. Yo trabajé como contratista de la industria petrolera por 20 años. Estuve fuera de Colombia, regresé hace 5 años. Actualmente estoy vinculado a la Asociación Colombiana de Startups, ASO Startups,
a la cual los invitamos a todos, que tiene visión local de Colombia, pero regional para toda Latinoamérica. Y estoy construyendo un fondo de inversión de capital de riesgo regional para Latinoamérica que se llama Indio Venture Capital. También estoy vinculado con el Founder Institute, que es la aceleradora presemilla más grande, ahorita está en más de 90 países, de manera que enfocados 100% en el ecosistema de emprendimiento que tiene por un lado los fundadores, los emprendedores, y por el otro lado los inversores, que pueden ser inversionistas ángeles o inversión de capital de riesgo, porque un ecosistema de emprendimiento se desarrolla cuando hay política pública, pero también cuando llega el dinero. El dinero es la sangre que fluye por las venas de los negocios y eso es lo que aspiramos, crear ese fondo de inversión de capital de riesgo para toda Latinoamérica. Qué bien, Guillermo. La espiritualidad ignaciana, ¿cómo te ha ayudado a crecer a vos humanamente hablando? Padre, en toda mi vida ha sido una transversal, ser más para servir mejor, no desde el punto de vista de ser arrogante de que yo soy más y me creo más, al contrario, de tener esa modestia de que entre más aprendo, más quiero aprender, por supuesto, pero más quiero servir a la comunidad. Eso es transversal y creo que es lo principal y el motor que nos ha llevado a todos los bartolinos. Sabemos que el Colegio Mayor de San Bartolomé es un colegio que pues, ha tenido mucho protagonismo en nuestro país, pero no es por ese sentido de la arrogancia, sino porque nuestros compañeros bartolinos y todos los presentes en la comunidad bartolina queremos servir a nuestra comunidad. Y el servicio se ejecuta mejor entre más refinamos nuestros conocimientos y nuestras experiencias, podemos permear más nuestro servicio a toda la comunidad. Gracias, Guillermo. Finalmente, Guillermo, una invitación a la comunidad bartolina y a los egresados que te están viendo para que se conecten el próximo viernes 13 de agosto a aula abierta. Comunidad bartolina, estamos honrados de que el colegio nos haya convocado. Yo soy, pues, por cosas de la vida, soy el primero en la fila en este momento, pero todos ustedes son convocados a venir, retornar a su colegio, a entregarles esos saberes, a abrir el aula para que la comunidad bartolina se siga beneficiando de toda esta experiencia que ustedes han acumulado, que todos hemos acumulado, para que converjamos en una comunidad más robusta, en una comunidad más abierta. El colegio ha realizado grandes pasos y es nuestra labor ayudarles a seguir ampliando esa apertura en diversidad, en conocimiento, en permear todo este beneficio educativo a la comunidad de todo nuestro país. Guillermo, muchas gracias y nos vemos entonces con la ayuda de Dios el viernes en la primera sesión de Aula Abierta. Muchas gracias, Guillermo. Padre, gracias a ustedes, a Dios y a la comunidad bartolina. Muchas gracias, Guillermo. Bendiciones. Amén. Gracias.